Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Vamos a Matices, soy con don Carlos Alvarado, que ha estado en estos micrófonos en muchas ocasiones. Hoy está con un sombrero diferente, con el sombrero de precandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar acá nuevamente. Igual, espero que esta entrevista le resulte tan estimulante como la última vez que vino, que eso fue lo que dijo. No, creo que las últimas dos han sido muy buenas, muy buenos entrenamientos, tengo que decir. ¿Te parece? Sí. Para ahora. Óigame, ¿qué pasó? Yo sé que usted estaba avisado, lógicamente, de esto. Pero en marzo que nos sentamos aquí, no voy a poner el audio, pero en marzo que nos sentamos aquí yo le pregunté, ¿va a ser candidato presidencial? Usted me dijo, no. Yo respondí no. Sí, no. Categóricamente, sí. Sin dudas. Uh-huh. ¿Se le pegó lo de Antonio Álvarez? No, Dios guarde. ¿Cómo Dios guarde? Es que Antonio dijo que su carrera política se acababa y después se lanzó. No, vamos a ver, y eso es un momento que en efecto ha sido casualmente clave en este proceso, porque, Randall, incluso yo te lo mencionaba, yo recordaba muy bien ese momento. Yo no me voy, como dicen, no me quito de eso. Pero eso casualmente, esa entrevista desencadenó otras cosas. Allá en marzo, si no me equivoco. Esa fue en marzo, efectivamente. Estábamos en el programa, creo que era yo iniciando mi labor como ministro de Trabajo. Siguiente. Faltaban 3 días para que asumiera. Estaba haciendo la transición, en efecto, y estábamos hablando de los temas de las convenciones colectivas, recuerdo uh-huh. Que hablamos mucho de eso, que dichosamente se logró mucho en esa materia, meses después. Y alguien que escuchaba mandó un mensaje por Twitter, lo recuerdo, y que de ahí surgió la pregunta. Y en aquel momento con la pregunta yo dije categóricamente no. Yo dije así, no. Casualmente porque en ese momento esa era la respuesta, ¿no? Y eso desencadenó 2 cosas. Hubo 2 personas que son importantes para mí desde el punto de vista afectivo y político, que de forma independiente se me acercaron. Eso que también habla de la audiencia del programa. ¿Qué he dicho? Y me hablaron de manera independiente. Y recuerdo una de ellas que me dijo, no digas que no. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, primero porque es un derecho. O sea, las personas tienen, en un país democrático, las personas tienen, es un derecho aspirar a esos cargos. Eso me dijo primero. Entonces, hay derecho a simplemente no descartarlo, me dijo, no digas que no. Y lo otro, me dijo, es porque también vamos a necesitar personas que asumen esta responsabilidad, lo dijo. Y en el panorama actual no podemos descartar opciones. O sea, no podemos ir descartando a las personas para que digan no y punto. Y bueno, eso fue lo que me plantearon. Una me planteó lo del tema de que es un derecho uh-huh. Y que entonces puedo reservarme, lo podía reservar, reservarme ese derecho. Y otra persona lo que planteó eso, vamos a necesitar gente que asuma esta responsabilidad, vamos a necesitar personas que asumen esta responsabilidad. Casualmente eso fue, yo entré de lleno al Ministerio de Trabajo, pero eso fue un poco lo que desencadenó un proceso, primero muy hipotético, pero ya después con mayor forma de reflexión sobre esto, que es una decisión personal y es una decisión de vida. Y yo tampoco, si bien estos fueron 2 personas que en ese instante, de ese incidente o ese evento específico me hablaron, yo tampoco voy a decir que es que una convocatoria de personas que por aclamación me dijo que no. Es una reflexión personal, una reflexión que yo he hecho y es una decisión que yo he tomado. O sea, que yo si hay cosas en las que creo es, en la libertad. Yo creo en la libertad, es el basamento principal de la vida. Pero la libertad va de la mano de otra cosa que se llama la responsabilidad. La libertad con responsabilidad. Y yo creo, en este punto, cuando hice también la valoración, yo creo que es un momento que hay que asumir una responsabilidad. Y eso desencadenó en la decisión que adopté y por la cual renuncié al gobierno para disputar la candidatura. Don Carlos, yo creo que en Costa Rica se sataniza mucho los cambios de opinión, es decir, todos cambiamos de opinión todos los días. Por eso el abordaje de mi consulta era qué fue lo que le hizo cambiar de opinión. Ya nos explicó, y lo último de esto es que me llama la atención porque usted fue muy tajante con el no.
era como si rechazara la idea de una vez y dijera, no, yo o en esa no me meto o no me gusta. ¿Por qué ese no en ese momento? Ahí sí que cambió. Bueno, es que creo que, vamos a ver, en ese contexto yo estaba, ya para ese punto que tenía más o cerca de 2 años de estar trabajando en el tema de combate a la pobreza en ese momento. Y lo había hecho con todo el empeño y dichosamente también tuvimos buenos resultados en ese campo. En octubre de este año que pasó, se dieron esos frutos con la reducción de la pobreza. Yo estaba muy comprometido con eso y estando de lleno en eso, cuando se da la salida de don Víctor Morales Mora del Ministerio de Trabajo, honestamente yo no esperaba que una mañana el presidente me llamó. Yo pensé que era para el tema que habíamos pasado de la crisis de la migración cubana, que me tocó atender. Estábamos ya asumiendo los flujos migratorios haitianos en ese momento, y ahí estaba, yo tenía todavía un poco de injerencia, aunque no, ya había salido. Y yo pensé que me iba a hablar de ese tema. Y el presidente entonces fue que me pidió asumir la otra cartera. Y bueno, al presidente yo le dije, sí. Le dije, nada más déjeme consultarlo con mi esposa, pero si uno está en esto es porque también el presidente es el que manda y uno es disciplinado. Y me dice eso, yo le dije, sí. Entonces mi horizonte ahí era hacer la contribución desde el Ministerio de Trabajo. Yo no estaba... estaba pensando ayudar al gobierno, y primero en la parte de reducción de la pobreza, y ese fue en mi trabajo, eso fue lo que tuve en la mente, comí, viví, soñé 24 horas al día durante todo ese tiempo para lograr eso. Y una vez que él me pide ese cambio, que también sinceramente también fue duro por eso, es tomar una responsabilidad y trabajarla, y llegar un momento que le pidan a uno que asuma otro rol no es tampoco tan fácil. Y en ese momento entonces mi compromiso estaba con asumir ese rol y sacarlo adelante. Y bueno, entonces de ahí que en ese momento estaba enfocado, y eso no es retórica, yo estaba literalmente enfocado en sacar adelante la cartera de trabajo. Don Carlos, usted ha sido bien calificado por la ciudadanía como ministro, llevó adelante junto a la vicepresidenta Ana Elena Chacón uno de los programas más exitosos de este gobierno. ¿Es usted un ministro popular que está usando el PAC para sacar un número respetable de diputados en las elecciones? No. No. ¿Y la risa de dónde le viene? De los recuerdos de la última sesión que tuvimos. Pero no, a mí me preguntaron cuando ya hice el anuncio que si yo iba a aspirar a esto, por ejemplo, para asumir una doble candidatura o para buscar una candidatura a diputado. Y vamos a ver, yo creo que el PAC tiene gente muy valiosa y muy buenas personas para disputar y para tener una muy buena papeleta diputadil, que además se requiere. Costa Rica requiere que las papeletas sean muy buenas y además ojalá de grupos políticos muy consolidados. La fragmentación política que estamos teniendo está afectando la gobernabilidad terriblemente. Sí. Pero no, mi aspiración no es respaldar o amparar nada más una papeleta diputadil. Mi aspiración es y la responsabilidad es de ganar y gobernar. Porque hay mucho en juego, creo yo. O sea, no es un tema simplemente de una participación política. Claro, pero es que podría sonar lógico, ¿no? Dice, bueno, el gobierno tiene malos resultados de imagen, efectivamente tiene malos resultados de imagen, es el gobierno el PAC. Entonces podríamos decir, bueno, agarremos al mejor ministro, al más popular, al que ha tenido mejores resultados, lo ponemos de candidato y aunque perdamos las elecciones nos aseguramos un número respetable de diputados. No se siente así usado. No, pero es una decisión mía, es que no es de nadie más. ¿Nadie se la pidió? ¿Doña Margarita no se la pidió? No, doña Margarita no me pidió esto. De hecho, la vez que conversé con doña Margarita sobre el tema fue cuando la llamé para anunciarle el mismo día que iba a renunciar. Yo no conversé con doña Margarita antes. Con las dos personas con las que habló, que no le voy a preguntar el nombre por una cosa de respeto, yo creo que cada uno puede tener a sus consejeros, a menos de que usted los quiera decir. Además de esas dos personas, ¿hubo alguien del partido que le pidió ser candidato? Vamos a ver, hubo personas y hubo conversaciones, pero como digo, yo no me voy a guiar por un pedido, yo hago esto porque lo creo por una convicción. De hecho, de esas dos personas, y lo recuerdo muy bien, hubo criterios distintos y conversaciones distintas. Una de las personas
como repito, son muy importantes en mi vida, tanto en lo afectivo como en lo político. Una de ellas me dijo, me preocupa, me lo dijo así honestamente, me preocupa, estás haciendo bien el trabajo y me preocupa que el panorama está difícil, así me lo puso, el panorama está difícil y me preocupa que te digamos, como dicen popularmente, que te quemes. Y alguna gente me lo planteó así. Uh-huh. La otra persona me dijo, es que, y ahí yo coincidí, me dijo, es que una cosa, hay dos formas de ver esto. Hay una forma que es verlo desde tu carrera, tus necesidades, y otra forma de verlo es de lo que estamos necesitando como país y como partido. Y eso creo que resonó mucho en mí. O sea, probablemente la gente cree que, que se fue gay y que entonces, ¿por qué no aspira ahí? Pero yo creo que estamos viviendo un momento muy particular. Yo estoy convencido de que mi generación, nuestra generación, tiene que asumir la responsabilidad del gobierno y tiene que asumir las riendas. Porque todas las opciones puestas allí es volver atrás, es volver a donde ya estuvimos, es volver al pasado. Y yo entonces ahí creo que tenemos una gran responsabilidad por profundizar un cambio histórico. A veces los costarricenses somos un poco ligeros en las apreciaciones, sobre todo cuando estamos con el día a día encima, pero hay que recordar que la victoria del Partido Acción Ciudadana significó el quiebre de un sistema que tenía 60 años. Uno de partido dominante desde la revolución del 48 y las elecciones del 53, y después de la consolidación del bipartidismo en el año 82. Eso fue lo que se rompió en el 2014, la primera vez que una opción política no heredera de la revolución del 48 llegó a gobierno. No es poca cosa. Y ahora que demos vuelta atrás, que volvamos, porque tampoco no es un remozamiento de esas opciones, es lo mismo, que volvamos ahí. Yo digo, bueno, hay dos, y eso es una forma en que yo veo la vida. Cuando uno tiene algo por delante, uno tiene dos opciones: o hace algo al respecto, o si no va a hacer nada al respecto, mejor cierra la boca. Exactamente, porque ahí hay una responsabilidad. No hay nada peor que uno tener una verdad contundente, material, frente y no actuar. Eso es evadir una responsabilidad. Y yo creo que estamos frente a una situación en el campo político en ese sentido, y tampoco en otros campos muy también que requerimos tomar acciones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema fiscal. En el tema fiscal, Costa Rica, y eso hay que decirlo así, necesitamos resolver el tema fiscal. Lo necesitamos resolver y con algún grado de urgencia. Uh-huh. Y el gobierno que venga, igual que como recibió además, pero digamos que el Ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo en su manejo macroeconómico y ha logrado reducir el déficit sin reformas, pero aún así aprobando parte de una agenda pendiente fiscal. Se logró lo de fraude, se logró lo de contrabando, ahora sociedades anónimas, se han logrado cosas, y con las medidas administrativas se ha logrado reducir el déficit. También el entorno externo ha ayudado, que creo que eso fue el último, el año pasado fue el último año en que eso ayudó, pero ciertamente Costa Rica va a tener una situación complicada y hay que asumir una responsabilidad frente a esa situación. ¿El presidente se lo pidió? No. Cuénteme quién es usted. Yo sé que usted fue alumno del San Francis. Sí. Me cuentan que cantaba y tocaba la guitarra y no lo hacía mal, por cierto. Está casado don Carlos, tiene un hijo. Un hijo. Cuénteme, ¿qué más? Bueno, esto es una de las cosas de la política porque yo encuentro que hablar de uno mismo a veces es odioso. Pero va a tener que hacerlo durante un año entero. Pero bueno, son las cosas de la política que hay que asumir. La gente tiene que conocer a quienes nos estamos postulando. En efecto, nací en 1980, enero de 1980. Millennials. Bueno, ahí yo tengo toda una discusión porque mis amigos nos debatimos entre si somos la bisagra de la generación X y millennials, porque también es curioso, somos una generación que nos tocó nos tocó pedir canciones en la radio para grabar con cassette. Sí. Eso es de mi generación. Y nos tocó vivir en el mundo que teníamos un cuadernito con la lista de teléfonos de los amigos de la escuela o incluso los primeros años del colegio. Uh-huh. O nos tocó decir en teléfonos públicos. O llamar creo que era 113 o 110, una llamada para cobrar. Al 110, nos tocó eso, pero también nos toca, como hoy, de estar tuiteando, estar
estar viviendo la revolución tecnológica, de conocimiento, la cuarta revolución industrial. Entonces yo creo que somos una generación interesante. Yo recuerdo a mi abuelo poniendo los discos long play para cantar las mañanitas, o recuerdo a mi abuela pidiendo que le llamaran cuando iba a empezar el partido de Costa Rica para oír el himno nacional, porque como no tenían el disco con el himno nacional, ese era el único momento donde mi abuelita escuchaba el himno nacional. Entonces mi abuelita iba, se ponía de pie. Lo recuerdo, cuando jugaba Costa Rica en las eliminatorias contra los países centroamericanos, mi abuelita se ponía de pie, cantaba los dos himnos, porque ella venía de una generación en que sabían todos los himnos de Centroamérica, y después mi abuelita se iba porque no le gustaba el fútbol. Entonces, bueno, esa es un poco la generación de la que me toca ser parte. En efecto, fui al Colegio San Francis, sí, me gustaba mucho la música, el arte, la literatura, me gusta mucho. Luego empecé la carrera, soy periodista, estudié comunicación en la Universidad de Costa Rica, periodismo, con la idea casualmente mi idea en ese tiempo, mi sueño, tal vez de adolescencia, joven adulto, era escribir. Yo recuerdo cuando leí ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest Hemingway, yo dije, eso es lo que uno tiene que, eso es la vida, escribir y vivir esas cosas intensamente. Y ahí estudié comunicación, me desempeñé como periodista. ¿A dónde? En Repretel, casualmente. En Repretel trabajé haciendo investigación, también trabajé en el semanario Universidad, haciendo periodismo escrito, y en el semanario Ojo. Entonces de ahí conozco bien el oficio del comunicador y me identifico mucho porque lo viví. No es fácil ser comunicador, pero es importantísimo, y no es un oficio bien reconocido, hay que decirlo. En Costa Rica no es un oficio una profesión bien reconocida, pero es importantísima, y creo que también el hecho de que no se valore tanto es lo que genera a veces que, siendo tan importante, no en todos los casos se ejerza con el nivel de altura que uno desearía. Pero bueno, eso es uno de los tantos retos que tenemos. Y después de eso, en el año 2004, pues sí dije un giro en mi vida y me involucré directamente en política. Y me involucré directamente con el Partido Acción Ciudadana en el 2004. Eso va a ser hace 13 años. ¿Con Don Otón? Con Don Otón. Primero, yo entré a trabajar en la primera fracción legislativa del PAC. Empecé a trabajar allí como asesor, era asesor de prensa. Y eso fue Exacto, yo llegué inmediatamente después del cisma. Entonces fue muy bonito porque yo tenía 24 años, pero de primera mano tenía la experiencia de Margarita Penón, doña Margarita, de primera mano su experiencia, todo su carisma, su inteligencia política, de alguien como Rodrigo Alberto Carazo, que había sido defensor de los habitantes, que viene de una familia política, igual con una sapiencia extraordinaria. Conocí, por ejemplo, que Dios goce, el diputado agricultor, don Gerardo Vargas. Ahí fui compañero casualmente de trabajo de José María Villalta, de Juan Carlos Mendoza también. Fuimos compañeros de trabajo de la actual diputada Marcela Guerrero. Había ahí toda una generación de personas que nos formamos políticamente, y fue una gran escuela, y aprendí muchísimo. Y estaba Alberto Salón, ¿no es cierto? Después, en la siguiente fracción, yo pasé a trabajar directamente con don Alberto Salón. La vicepresidenta Chacón. La vicepresidenta Chacón estaba como diputada en ese tiempo. Yo recuerdo también esos eran los tiempos del TLC. En esa campaña yo me involucré de lleno, en la campaña del 2005-2006 con don Otón Solís. Yo esa campaña la trabajé de lleno, pues que fue de la que recuerdo la campaña más polarizada que he vivido el país, porque estaba por medio no solo el tema de la reelección y el tema del TLC, y fue una campaña muy reñida, fue una campaña creo que ahí también eso tuvo esa campaña, y yo creo que ha habido eventos importantes. Yo también soy de la generación del combo del ICE. Yo era universitario en el año 2001. Así es. En el año 2006 se da esa campaña. En el año 2004 la reelección, si no me equivoco, y los casos ¿cómo llamarles? ICE Alcatel y Caja Fischel. Luego viene la elección, luego viene el referendo del TLC. Yo creo que ahí Costa Rica vivió un golpe del cual yo creo que hasta ahora nos estamos recuperando, que tiene que ver con el tema de diálogo social, con el tema de cómo nos vemos como sociedad.
porque eso yo creo que impactó fuertemente a la familia costarricense. Luego, pues viajé un poco después, también esto, hay que uno desintoxicarse y vivir, me fui a vivir un tiempo a Francia, a vivir, yo dije que me fui a vivir a Francia para escribir, pero vivía como escritor, pero no escribí nada, pero hice mundo y conocí mucha gente que ahora es muy importante en mi vida también. ¿Usted entiende que metiéndose a esta arena cede un poco, y no solo hablo en términos teóricos, sino prácticos, cede un poco su privacidad? Sí, creo que, pero bueno, eso es algo que uno entiende racionalmente, pero no lo materializará hasta que lo vea ya una manifestación concreta. Empecemos a materializarlo. ¿Cómo se mantuvo en Francia? No, daba clases de español en un liceo. Y así me daban... ¿Hablaba solo? Sí, era un programa de la embajada francesa, entonces yo aprendía francés, daba clases de español y pues tenía... Y eso fue muy importante además también por conocer el mundo. Recuerdo que allá conocí a Elizabeth Burgos, que fue quien escribió la biografía de Rigoberta Menchú, y una mujer extraordinaria que vive en París. Conocí al escultor costarricense Carlos Poveda, que vive radicado en París muchos años. Hice una gran amistad con él, un gran escultor, y de hecho escribió algunos artículos desde allá sobre su obra, y él se ha posicionado muchísimo en el país desde entonces. Conocí una comunidad de latinoamericanos allá, de las cuales hasta el día de hoy soy muy, muy amigo. En fin, por primera vez, y eso es importante, uno experimenta viviendo fuera lo que es el transporte público funcional en un país desarrollado. Todo lo que es el metro, el RER, los buses en el sistema de una ciudad como París, y es cuando uno se queda asombrado como costarricense, que dice el tren llega a las 10:17 y son las 10:17 y ahí está llegando en ese momento, y uno dice, ¿cómo es posible que eso pase? Bueno, eso es parte de la experiencia, pero casualmente regresé al país y casualmente para volver a trabajar ya en la parte final del TLC, en lo que fue aquello. Y después decidí volver y esta vez me fui a estudiar, pero a Inglaterra. Antes había sacado mi maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, y luego me fui a estudiar a Inglaterra a sacar un posgrado en Estudio del Desarrollo. Casualmente, todo lo que tiene que ver con temas de combate a la pobreza, generación de empleo, que en aquel momento nunca pensé honestamente, que me fuera a tener que desempeñar, por ejemplo, una institución como el IMAS, pero eso resultó ser muy útil eventualmente, y me fui a estudiar a Inglaterra. ¿Se casó? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 6 años, 2010, finales del 2010. Y sí, eso fue que yo regresé de estudiar en Inglaterra, me incorporé a la tercera campaña de Don Otón, de lleno. Y luego de que él anunció ya de que no iba a aspirar más, pues tomé un cambio de vida. Bueno, ya estaba planeado, me casé en el año 2010 y me fui a vivir a Panamá. Y allá trabajaba en una empresa transnacional en temas de mercadeo y ventas y administración de negocios. Un cambio radical también de carrera, pero que fue muy provechoso también. Viene y se integra a la campaña del presidente Solís. En el 2010, cuando Don Otón dijo no vuelvo a aspirar, yo creo que yo estuve en las personas que, contados con las manos, sabíamos que eso era absolutamente cierto. Porque quien conoce a Otón Solís sabe que cuando él dice algo es lo que es. Él es una persona una persona de una gran convicción, y cuando él lo dijo yo lo supe inmediatamente, que él no estaba blofeando, como dicen. ¿Qué dicho que toca el tema de Otón Solís? ¿Usted es el candidato de consenso entre las dos alas del PAC? Por Otón y el presidente Solís. Yo diría que deliberadamente no, porque no hay un consenso. Potencialmente sí. ¿Habló con Don Otón después de anunciar y está de acuerdo, lo apoya? No, Don Otón lo que me dijo es me deseó lo mejor y me mandó un saludo. Yo creo que él se ha manifestado en ese sentido general cuál será su posición, pero yo aspiro a que el PAC, vamos a ver, el PAC tiene un gran legado, y vuelvo a
mi tema de lo que es generar historia y generar legado. El PAC, que yo he vivido de primera mano, es el partido no solo que salta a la escena política y rompe el bipartidismo en el año 2002, algo que era impensable desde casi, si ustedes revisan la historia, vemos las elecciones y son dos candidatos siempre, son dos candidatos en la elección, y Don Otón rompe eso en el 2002, en el 2006 lo lleva más allá, ya no somos el tercer lugar, somos el segundo lugar, muy cercano, una diferencia de 18,000 votos, y en el año 2010 mantenemos ese segundo lugar con una votación nada despreciable. Eso es legado, eso es un haber, eso es parte de un récord de un partido, y ahora somos el partido que no solo partió o no solo rompió el bipartidismo, sino que ganó, hizo historia, ganó. Alguien diferente a las opciones tradicionales después de la revolución del 48, ganó las elecciones con una propuesta o con un movimiento distinto. Y eso es parte del haber de la historia del PAC, eso es historia, eso es hecho. Eso es lo que tiene nuestro partido, y yo me siento parte de esa historia porque participé en ella en los diferentes momentos, tanto con la lucha del partido tal cual la llevó adelante Don Otón Solís, como a partir del 2010 que Don Otón dice no voy, un grupo de personas que viendo que eso era una necesidad, y creo que también en un acto de responsabilidad, viendo que no queríamos que aquello. Bueno, en 2010 todo el mundo daba, como siempre, el PAC es el partido que todo el mundo da por muerto. Desde que se creó todo, yo he escuchado a todos los analistas, a todos los medios de prensa dar por muerto al PAC. Y aquí estamos en gobierno. Y hoy nos siguen dando por muertos. Pero allá en el 2010, un grupo de ciudadanos dijimos, vamos a seguir. Y ahí fue donde varios buscamos consolidar una opción, y la hicimos a través de don Luis Guillermo Solís. Y bueno, él es hoy el presidente de la República. Don Carlos, materializando un poco más su pérdida de privacidad en este tema, pero es que me va a llevar a un tema que para mí es fundamental. ¿Usted tiene casa propia? Sí. ¿Hipotecada? Sí. ¿Se considera usted un hombre adinerado? No. ¿Clase media? Sí. ¿Media alta? Media alta, sí. Pues no podría decir. Ahora, uno tiende a resistirse a eso. Lo que pasa es que cuando uno también lleva las estadísticas de ingreso para el combate a la pobreza y la desigualdad, uno sabe dónde se ubican los decilos y los quintiles. Si para alguien es fácil calcular dónde estás, para usted. Pero esto queda a su discreción. Yo se lo pregunto, pero entenderé si usted se resiste a responderlo con toda claridad. ¿Me puede decir cuál es el ingreso mensual de su familia? No, eso preferiría reservármelo, Randall, porque eso es no se preocupe, es su derecho. Es una información sensible. Lo que puedo decir es que en esta etapa, vamos a ver, mi esposa trabaja, ¿sí? Mi esposa, ella tiene su carrera, pero ella es una profesional, de hecho, nosotros a veces medio en broma, medio en serio, hablamos de nuestras carreras y de quién tiene la carrera dominante, porque mi esposa, bueno, yo casualmente me fui a trabajar a Panamá siguiendo a mi esposa, porque mi esposa la nombraron en un puesto de gerencia alta en Panamá. Igual mi esposa tiene digamos que somos ese tipo de pareja. Ella trabaja, tiene su carrera, tiene su puesto. Ella también es parte de mi equipo, por decir así, en el sentido de que es una decisión que hemos consensuado. Hemos también decidido, por ejemplo, en esto que mis ahorros sean parte de esta empresa, llamémosle así, o de este tema político. Pero ahí yo también me voy a otro tema. Yo hay dos frases que en estos temas recuerdo muchísimo. Una que a veces le atribuyen a políticos nacionales, pero no sé si eso es real o apócrifo, que dice que algo así como que político pobre es un pobre político. Eso lo atribuyen aquí en el país, pero yo también recuerdo la frase de Mujica que dice, si te gusta la política, que no te guste el dinero. Y yo me quedo más con esa segunda. Yo creo que a mí lo que me apasiona de esto no es el tema económico. A mí lo que me apasiona de esto es la posibilidad. O sea, el tema de la pobreza, o los temas que nosotros logramos impactar cerca de 200,000 familias recién la semana pasada, hace 2 semanas, con los cambios de Avancemos.
O sea, vamos a llegar a 200,000 jóvenes con una actualización de monto. De esos 200,000, 30,000 serán nuevos. Y eso no es asistencialismo, es inclusión educativa, es para que puedan educarse en secundaria. Ese sentido de posibilidad de transformar la realidad. O, por ejemplo, antes no tenía aseguramiento las trabajadoras domésticas. Ya este trimestre la Caja estará reglamentando el aseguramiento para las trabajadoras domésticas para ampliar la cobertura. Y eso se hace a partir de un trabajo conjunto. En Costa Rica era impensable renegociar convenciones colectivas quitando abusos a la baja. Y eso se logró. Y en esto, vamos a ver, también hay que ser muy claro, o sea, esos son cosas que yo pongo a mi haber, porque sí, yo tuve un rol en eso, pero también es el resultado de trabajo de un equipo que trabajó en esos diferentes campos. Don Carlos, entonces, esa posibilidad es la que le dice a uno, ok, hay que hacer cosas. Pero le pregunté el ingreso de su familia, y esto no porque sea metiche ni porque sea un chepito, sino porque iba dirigido a otra cosa. ¿Quién le paga estos meses en que no está a usted? ¿Quién le paga el salario estos meses en los que usted dice renuncio a ser ministro de Trabajo y voy a ser precandidato presidencial? ¿Quién le paga? No, por ahora lo que hago es echar mano de mis ahorros. Además, pues dichosamente no tengo tampoco una vida muy yo calificaría una vida austera. Seguro, pero hay que pagar el celular y hay correcto. Ponerle para hacer eso hecho mano de mis ahorros. Claro, hay que ver, yo he trabajado desde hace ya bastante tiempo, pues ahí es una decisión que he asumido a partir de eso, pero sí he hecho mano de mis ahorros. ¿Y quién le va a financiar la campaña? ¿Quién le podría financiar la campaña? ¿Cuánto le va a costar la campaña? Bueno, yo en eso soy muy fiel a la filosofía del Partido de Acción Ciudadana. La campaña, el ideal de la campaña es muchas personas financiando poco. ¿La de primera ronda o la de segunda ronda? Porque es que la de primera ronda del presidente Solís era muy austera, la segunda era bastante bueno, cara. Pero yo siendo parte de esa campaña, incluso, y lo sé por varias razones, pero siendo parte de esa campaña, en ambas rondas, la campaña del 2014, por una serie de razones, y digo, creo que sin miedo a equivocarme, de todos los partidos, no solo el PAC, pero el PAC siempre ha sido de los más austeros, pero el 2014 fue de las campañas más austeras que se ha vivido en el país. Casualmente, fue de las campañas más austeras, por varias razones, por el tema de los bonos y del tema del tribunal, por los temas en fin, una serie de consideraciones, pero fue de las más austeras. Además, creo que positivamente. ¿Por qué? Porque también hay una filosofía de que las campañas no deben ser para gastar platales. Además, hoy, dichosamente, también contamos con mecanismos como las redes sociales y otros, o también un abaratamiento en los costos de producción en general, de la producción para transmitir mensajes que permiten hacer una campaña mucho más accesible. Entonces, eventualmente existen los mecanismos legales, la estructura jurídica electoral que permite el financiamiento de campañas de una forma pública, lo cual creo que es sano. La campaña de financiamiento. Pues sí, claro, pues habrá que echar mano entonces eventualmente de lo que conocemos, como por ejemplo el tema de los bonos, el tema del contacto con la sentencia reciente por la campaña de 2010 no le afectará a usted para recoger financiamiento. No, creo que no. Yo creo que la sentencia sobre el 2010 son hechos de 2010. Sí, pero es una campaña del PAC. Es una campaña del PAC, pero bueno, el PAC también, ahí eso hay que ser claros. Si bien está eso, la calificación del PAC sigue siendo sólida frente a las entidades financieras. Eso no ha afectado. El PAC ha tenido un manejo de sus finanzas y eso mucho gracias a su tesorero actual, don Anthony Cascante, de que su calificación se mantiene sólida. Y eso es lo que ha logrado, casualmente, lo que nos da la confianza de que podamos avanzar. Pero vamos a ver, el tema, pues, si nosotros reducimos o limitamos la política el tema de disponibilidad del dinero, quien tiene más plata o menos plata, pues yo creo que ahí sí que, como dicen, apague y vámonos, porque entonces serían los que tienen mayor capital los únicos que podrían decidir aquí. Y dichosamente en Costa Rica el que decide es el votante, son los ciudadanos, y eso también es lo que a mí me llena de confianza. Esto no es una carrera de quién tiene la billetera más respaldada. Esto es, yo creo y estoy convencido de quién tiene una mejor propuesta a futuro, y lo digo con la convicción de lo que lo he vivido, porque el panorama en el PAC ha sido muy similar en el pasado en eso. Somos un partido austero y nuestra fortaleza no está en la plata, nuestra fortaleza día a día está en la gente.
La primera parte, y no le pregunté la canción, se la va a tener que preguntar en vivo. La primera parte de esta entrevista la dedicamos a conocer un poco quién es Carlos Alvarado, la persona, el profesional y el precandidato presidencial. Pero ahora me interesa saber qué haría usted como presidente, cuál es su visión política de algunos elementos específicamente. Y don Carlos, yo siempre cuento con la ventaja de que nadie entiende mi letra cuando traigo las preguntas escritas, pero además son preguntas que se repiten cada vez que vienen los precandidatos, porque realmente me interesa saber en qué piensan sobre estos temas. Nos quedan unos 16 minutos de entrevista, así que no tenemos que ser tan breves tampoco en los temas, pero me interesa saber, por ejemplo, qué piensa usted de la reelección presidencial continua. Yo pienso que es lo mejor, eventualmente sería lo mejor, porque así lo que permite es, si un gobierno ha hecho las cosas bien, un presidente prolongar su mandato. Ahora, creo que es un tema constitucional que eventualmente tiene que resolver el país. Sí creo que más bien el tema de nuestra reelección, estamos en el peor de los escenarios, porque se puede repetir el mandato, pero no de manera consecutiva, entonces más bien ahí queda como un hueco, como un bache, ¿verdad? Yo creo que sería lo ideal, pero que eso requiere obviamente que nos pongamos de acuerdo en ese plano. Por supuesto, pero aquí hay un detalle, vamos a ver, sería lo ideal, pero yo quiero saber una cosa, si en temas porque esto tiene que ver con gobernanza también. Usted, si fuera presidente, por supuesto que no a su favor, porque sería imposible que usted como presidente lo impulse para beneficiarse usted, pero usted lo impulsaría para un futuro gobierno. ¿Le parece un tema de gobernanza importante? Vamos a ver, un gobierno y un gobernante tiene que escoger esas intervenciones claves en las cuales va a poner su capital político, o hacer la transformación. El desgaste. Sí, o dónde va a hacer sus apuestas claves. Yo creo que aplicará para muchos de los temas que vamos a plantear, sospecho. Pero creo que hay muchos temas relevantes que son polémicos, pero hay que escoger muy bien esa agenda de intervenciones, de cambios que uno plantea como gobernante. Hay algunas cosas como esta que es relevante, pero requiere un desgaste importante. Yo creo que, llamémosle así, el retorno de la inversión no es tan alto en la medida de que se vería, no en el gobierno después, se vería hasta una potencial reelección del siguiente. Sí. Entonces, creo que ese no sería, digamos, si bien estoy de acuerdo con eso, no sería un tema en el que habría que, creo yo, dejar como dicen ahí, el alma, vida y corazón. Es que sabe que es que cuando yo le hice la primera entrevista como presidente al presidente Solís, recuerdo que le planteé muchos de estos temas. Y el presidente me decía, sí, es necesaria una reforma de esto, es necesaria una reforma de la sala cuarta, es necesario. Y cuando terminé la entrevista le dije, presidente, ¿las va a impulsar? No. Entonces, por eso le pregunto que si usted lo impulsaría, porque me parece que todos podemos decir, hay que mejorar el sistema político de este país, pero de ahí a yo le puedo decir, Randall, cuál es una que yo creo que desencadena otras, una que sí creo que es catalizadora de otras, que es la reforma del reglamento legislativo. Y es así porque su nombre la hace parecer completamente antisexy, por llamarlo así. La reforma del reglamento legislativo, eso no suena muy como de mucho appeal, pero yo estoy convencido de que esa reforma es una de las principales y el primer elemento de una reforma del Estado en Costa Rica. ¿Por qué? Porque en Costa Rica las mayorías parlamentarias no se pueden manifestar, porque podemos estar prácticamente más de 38 diputados de acuerdo en un tema, reflejando una mayoría. Hay que recordar que el Poder Legislativo es el más representativo. Ahí está representado casi todos los costarricenses. No obstante, podemos tener una mayoría y nuestro reglamento actual no permite que se voten cosas. Puede haber 1, 2, 5 diputados que vía mociones, vía dilación, vía filibusterismo, puede parar cualquier cosa. Una minoría. Y eso que es un tema reglamentario, afecta a todos los demás. Con que una persona no esté de acuerdo, o 5 o 10 no estén de acuerdo en una reforma constitucional a la reelección, todos los miércoles que se vean temas constitucionales en el plenario, la atacará a muerte durante 4 años. Sí. Entonces, ese reglamento para ese tema, y de ahí para todos los demás. Ese sí será un pleito que se contará usted. Eso es de lleno. Ahora, ese es un tema que casualmente no es un tema del Ejecutivo directamente.
es la reforma legislativa, pero eso hay que hacerlo. Costa Rica, si estamos hablando de que estamos pegados, ahí es una de las manifestaciones de esa traba. Por eso el presidente que gana normalmente viene con una lista de diputados de su partido que lo apoyan, excepto tal vez en este gobierno. Bueno, y además no solo tiene que ser una lista, tiene que ser una lista robusta. Yo estoy convencido y haré ese esfuerzo titánico. Uh-huh. Vamos a ver, no solo hay que ganar las elecciones, hay que ganar para gobernar las elecciones, ganar las elecciones para gobernar, y eso requiere un músculo legislativo importante. La fragmentación política es otra de las cosas que nos tiene, creo yo, bastante entrabados. No obstante, eso no es culpa de los costarricenses. Necesitamos consolidar opciones políticas que sean suficientemente atractivas y robustas para que el ciudadano las apoye y diga, sí, vamos a votar mucho. Es curiosísimo en el caso, por ejemplo, del presidente Solís. Él tiene una votación en segunda ronda de 1.300.000 personas respaldando su mandato, sí, con la fracción legislativa de un partido oficialista más pequeña de la historia. Es una paradoja. Es una fracción partida en no sé cuántas partes y diputados que no le hacen caso, y el presidente dice, hey, por favor no vayan a Nicaragua, y la jefa de fracción se va a Nicaragua. Y la respuesta es la de siempre. Es que en el PAC permitimos la diferencia de pensamiento. Yo creo que ahí lo que necesitamos es, y esto también lo diré mucho, hay que aprender, y eso no puede, la disciplina necesitamos en la política disciplina también en esto. ¿El PAC ya aprendió? Yo por lo menos dentro del PAC sí me considero de los que hemos aprendido. ¿Qué opina de la carrera parlamentaria? Porque esa es otra cosa. Hay diputados que no pueden, que tal vez hicieron un buen trabajo en 4 años y no pueden volver a ser diputados inmediatamente. Sí, también me parece que es oportuna. Ahí lo que necesitamos, yo lo veo como un catalizador, el tema de la reforma legislativa, porque permitiría entrar a discutir otros temas desde otra óptica, ya no con vamos a ver, porque ese reglamento se convierte en un seguro, es un seguro para los extremos. Quien no quiera algo, por más minoría que sea, puede parar lo que quiera. Entonces es un seguro, incluso para sectores, porque entonces yo sé que auspicio 1 o 2 diputados desde mi sector, y entonces si alguna política específica no me gusta, yo a ese sector lo auspicio y bloqueo lo que yo quiera. Entonces yo a veces también medio broma, pero en serio siento que en Costa Rica todos tienen veto, y el que tiene veto es el que no tiene derecho casi que ni usarlo, porque las cosas nunca llegan ahí, que es el veto del presidente. ¿Sí? Yo creo que por eso la reforma del reglamento legislativo es tan clave, y eso logrado, o principalmente eso, yo creo que puede desencadenar otros procesos de diálogo, como en el caso de estas reformas que son reformas al sistema político. Ok, que no se comería el pleito usted, la de la carrera parlamentaria. Vamos a ver, una vez desencadenado un proceso de reforma, solo si se cambia el reglamento. Porque yo creo que ese es un mecanismo para acelerar ese proceso. Okay. La consulta constitucional legislativa, ¿qué le parece? ¿En qué sentido la consulta? ¿Mandar los proyectos a consulta? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, vea, hace 3 años se dio una cosa muy interesante y sigue pasando. Hay diputados que votan sí a un proyecto de ley en primer debate y firman la consulta. Vamos a ver, yo creo que como somos un sistema unicameral, ¿sí? Terminamos usando la sala constitucional como nuestro Senado. Entonces, en todo caso, yo creo que eso no, tal vez no por la mejor razón procedimental, pero sí yo creo que tiene una ventaja. Mucha gente también, Randall, y quienes nos escuchan, lo que hace es, dice, sí, vamos a dejar que eso se vote, porque después metemos un recurso y nos lo traemos en la sala. Así es. Entonces mucha gente, y eso, con esa, y lo vamos a decir así, con ese, pues casi que la mala fe, claro, dice, vamos a dejar que se vaya con ese error, para que una vez sea ley de la República, vamos y lo traemos bajo en la sala cuarta. Entonces, eso es cuando entonces uno dice, bueno, Dios mío, no deberíamos estar haciendo política a ese nivel. Ahí es donde le veo una funcionalidad a la consulta de constitucionalidad, pero no es por, digamos, no es por las razones óptimas. Pero se usa para trazar los proyectos. Por supuesto. Pero bueno, si tuviéramos un reglamento legislativo que deje a las mayorías expresarse, ya el tema de la dilación no sería tan... Ese periodo de consulta no generaría una dilación tal. ¿Qué le parece el nombramiento perpetuo de magistrados? No me parece oportuno. ¿Por qué? No, vamos a ver, yo creo que los magistrados ocupan uno de los cargos de mayor relevancia que tenemos en el país, y es uno de los poderes
tal vez de los que menos acceso ciudadano se tiene, y lo digo con el conocimiento. En la Asamblea Legislativa el acceso es casi que absoluto. El Poder Ejecutivo también hay un gran acceso con uno como jerarca cada tanto tiene que estar respondiendo consultas o todo tipo de consultas. También so pena de que si no lo hace, la misma Sala Constitucional lo obliga a uno a hacerlo, entonces ya uno está presto a casi que a hacerlo todo. En el caso de los magistrados el fuero es un poco distinto y no siempre, como hemos visto, las sesiones de los magistrados a veces, ¿cómo llamo? Que cuando se pide la transparencia, que se publique todo eso, que sea abiertos a la prensa. Creo que incluso Randall Moss ha sido de las personas que ha estado en eso. Yo creo que tiene que haber una fuerte rendición de cuentas de magistrados, tanto de votos como de sus posiciones, como de otros temas ahí. Creo que, y eso tiene que estar puesto a disposición eventualmente por si se pone su nombre sujeto a una reelección o no. Pero sí no creo un nombramiento perpetuo de pero mantenerlos, que los diputados sean los que reeligen cada 8 años, de alguna forma no los vuelve vulnerables políticamente. Ahí hay vamos a ver, pero los vuelve vulnerables desde un punto de vista. Lo que se hace en la reelección, como en una reelección de un diputado eventualmente, es valorar o sopesar su trayectoria, su carrera, y lo que no debería sopesarse necesariamente, como ocurrió en el caso que creo que tenés en mente del magistrado Cruz, es pasar una factura. Pero bueno, eso como pasó en esa ocasión también, es parte de lo que debe someterse en una democracia a discusión, que creo que fue lo que ahí acaeció. Se hubo una discusión democrática sobre eso mismo, pero no creo que deba ser tampoco ad perpetuum, porque también creo que esos espacios lo que abren casualmente es la posibilidad de una rendición de cuentas y una valoración del Estado. Es perpetuo. Correcto. ¿Qué le parece la Contralora General de la República? Pero bueno, nada más para decir eso, en Estados Unidos, por ejemplo, por eso cada vez que fallece algún miembro de la Corte Suprema, aquello se convierte también de quién es el que está como presidente en ese momento, sí, para ver si nombra a alguien de su línea ideológica para cooptar o para variar la correlación de fuerzas interna entre la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces también tiene ese tipo de... Aquí no necesitamos que se muera alguien, lo podemos hacer cada 8 años. Bueno, hay toda una discusión en esto, no hay un perfecto. Yo sí creo en que tiene y debe haber un espacio de rendición de cuentas eventualmente sobre eso. La Contralora General de la República presentó un proyecto con el fin de eliminar el refrendo contralor, que solo ocupa el 10%, por cierto, de los contratos del Estado. ¿Qué le parece? Me parece oportuno. ¿Sí? Yo creo que la Contraloría, y más de mi experiencia, por un lado creo que hace un gran trabajo en el país y tiene profesionales buenísimos, la gente tiene mucha disposición. Yo lo he visto de primera mano cuando las instituciones o los jerarcas, cuando era mejor que nos acercábamos para consultar, hay una gran disposición a ayudar, a orientar, a guiar, y siempre con un ánimo también de transparencia. No obstante, creo que también tenemos una maraña de requisitos por cumplir, de legalidad, a veces de sobre requisitos o trámites que nos paralizan. Todo lo que vaya en la línea de simplificación en este y otros campos, así como digitalización, es algo que tenemos que auspiciar y empoderar, porque vivimos en una era digital y hay veces todavía que se está a la espera de que llegue un oficio por mensajero, firmado a mano, cosas que, por poner un ejemplo burdo, pero cosas que retrasan el desarrollo. Entonces, todo lo que signifique simplificación, todo lo que signifique digitalización, además porque esa misma digitalización hoy en día permite un gobierno abierto. Los ciudadanos, toda esa información, y hay un gran esfuerzo de gobierno abierto que se lidera, debería estar entonces disponible para que ya no sea un registro, sino la consulta ciudadana, periodística, la que lleve el pulso de la transparencia de las cosas. Y eso yo creo que permitiría una gran transparencia y una gran agilidad. ¿Usted se comprometería a que en un gobierno suyo las resoluciones de la Procuraduría de la Ética Pública sean vinculantes? Yo creo que ha sido una posición del PAC y es algo que debemos yo creo que no, porque está don Henry Mora. Bueno, pero es que don Henry estamos hablando del Poder Ejecutivo, es que es lo que el presidente tiene competencia. Por eso. Y don Henry es diputado del PAC. Correcto, pero bueno, eso es una consideración que debe tomar don Henry, porque él es el que tiene imperio sobre su posición. El presidente es el que tiene imperio, aunque debo decir,
casualmente, y esto es yo fui compañero de gabinete por ejemplo, del caso de don Jorge Loría. Don Jorge Loría era nuestro presidente ejecutivo en INCOP, y yo de primera mano vi que estaba haciendo un trabajo formidable. Comprometido con Punta Arenas, pero luego la interpretación que dio de la Procuraduría es que no cumplía uno de los requisitos por un tema de interpretación, y don Jorge no pudo continuar en INCOP. Entonces es cuando uno dice, bueno, es una por otra. Él estaba haciendo un trabajo excepcional, pero bueno. ¿Aborto? Nosotros tenemos en la ley lo que es el aborto terapéutico. ¿A usted le parece suficiente o lo promovería en casos de violación? Yo no lo promovería en casos de violación. Creo que paso a paso tenemos que avanzar en este tema. Tenemos el tema de la reglamentación del aborto terapéutico. Vamos a ver, eso es algo que está estando hoy en la ley, no se ha reglamentado. Creo que tenemos que proceder con la reglamentación, con el proceso de discusión para que se garantice en este caso la salud, la vida de la mujer. Creo que eso es lo que procede inmediatamente a trabajar como ¿No sociedad. está de acuerdo en aborto en casos de violación? Creo que primero tenemos que abordar esta discusión. Claro, don Carlos, pero vea la pregunta. ¿Está de acuerdo usted en aborto en casos de violación? En este punto no. Ahora, quiero matizar eso, sobre todo en matices. Yo creo que hay veces que llevamos eso a las situaciones límites. Yo creo que tenemos que abrir discusiones como las de la anticoncepción de emergencia, por ejemplo. ¿Está de acuerdo con la anticoncepción de emergencia? Sí, estoy de acuerdo con la anticoncepción de emergencia. ¿Le impulsaría una legislación que permita la píldora del día después? Mi prioridad va a estar en la parte del aborto terapéutico. Por eso te digo que esto... Pero eso es no. Vamos a ver, vuelvo a lo que hablábamos de la entrevista que le hiciste al presidente Solís, que creo que es importante. Sí, en claro. esto hay que ser muy, muy estratégico. O sea, sin duda. Para temas va a haber temas ad infinitum. Sí, claro, pero puede ser que usted me diga, bueno, sí estoy de acuerdo en la anticoncepción de emergencia, pero no promovería el uso de la píldora del día después, porque no creo que sea un pleito que tenga que... No, creo que es un tema que sí tenemos que discutir públicamente, pero no solo en ese ámbito. ¿Usted lo impulsaría? Sí, ¿Usted? Sí, ese tema sí. ¿La píldora del día después? Sí. En general, vamos a ver, tenemos que hacer una discusión en Costa Rica sobre esos temas. Por ejemplo, el tema de el embarazo adolescente, y creo que en esta administración se dieron pasos en ese sentido. Y creo que es muy importante reconceptualizar, o sea, no, muchas veces lo que hay es una relación asimétrica de poder, cuando hablamos de una joven menor de edad que está embarazada, incluso muchas veces de violación, y hay relaciones asimétricas. Eso no solo tenemos que trabajarlo desde un punto de vista de sí o no, estamos de acuerdo en esto, sí o no, sino integralmente cómo como sociedad mejoramos en esos campos. Yo creo que esa discusión tenemos que darla franca y abiertamente, porque también voy a decir de mi experiencia también dónde se refleja eso. Eso lo vemos desde los indicadores de pobreza también. Sí. La gran mayoría de personas que viven, o más bien el perfil de las personas que viven en pobreza, son muchas mujeres, son mujeres que tienen baja escolaridad también, son muchas jefas de hogar con varios menores en el hogar, y a la larga ese es el capital humano que no estamos logrando nutrir como deberíamos hacerlo. ¿Matrimonio homosexual? Matrimonio igualitario. Matrimonio entre personas del mismo sexo, sí. ¿Lo impulsaría? Sí. Igual, dentro del contexto político. ¿Por qué insisto en el tema del contexto político? Es que es un tema de realismo, Randall, o sea, no es un tema de... ¿Cuál es el tema de realismo aquí? Hoy difícilmente una posición en varios de estos campos podrá avanzar en la medida que no hayamos arreglado cosas de nuestro sistema político. Y yo lo entiendo y me encanta que lo advierta. Hoy cualquiera de esas políticas y otras, ¿sí? Y otras que también creo fundamentales, como la reforma fiscal, cualquiera de esas, un grupo la puede bloquear con el sistema tal cual hoy está. Sin duda alguna, pero yo hoy tengo a alguien que puede ser presidente de la República, tengo sentado al frente a alguien que puede ser presidente de la República a partir de febrero del 2018. Entonces yo lo que quiero saber es qué piensa de esto. Lo que digo es, con el sistema tal cual hoy lo tenemos, y principalmente a partir del reglamento legislativo, estas y muchos otros temas polémicos no podrán ser sujetos a que una mayoría se exprese, porque el sistema no lo permite, porque el sistema está hecho para permitir los vetos de minoría. Ok, usted dijo matrimonio igualitario. Correcto.
No uniones, matrimonio. Correcto. Adopción de menores, Ese igual tema, que cualquier matrimonio, todos son iguales. casual, en ese tema no he profundizado tanto, siendo sincero. En ese tema no he profundizado tanto. Legalización de la marihuana. Creo que tenemos que verlo de un enfoque de salud pública. Bueno, ¿a ustedes le parecería que legalicemos la marihuana? En principio no. No. En principio no, pero creo que hay que verlo, vamos a ver. Igual, esas cosas no es un tema de tampoco solo sí o no. Hay varias cosas que están en la balanza en esto. Por un lado tenemos un tema de nuestro contexto geográfico en toda la situación de las drogas. Al mismo tiempo, no podemos dejar de ver que hay un tema de salud pública. Sí, sí. Y no podemos criminalizar simplemente por un tema de consumo y de salud pública. Entonces yo creo que esas son discusiones que, y en eso, Randall, también apelo al tema del rol que juega la comunicación en esto. No son temas sencillos. No. Y no son temas que podamos, porque obviamente que podamos simplemente llevar al punto de el sí y el no. Claro. Porque ahí casi que nos estamos construyendo desde la misma lógica que se construyó el Brexit, o desde la misma lógica que se construye el referéndum en Colombia, o elecciones en... Correcto. Y eso, y yo en eso mismo Randall decía, esas son las cosas que nos dejan con heridas en la sociedad. Pero usted sabe que a mí me encantan las preguntas de sí o no, y no es un capricho. Se la voy a ampliar. Porque lo que he permitido hoy es decirle sí o no, justifique. ¿Se acuerdan de esos exámenes? Porque había unos que decían sí o no, y había otros que decían sí o no, justifique. Estaba haciendo un examen. Hoy le di el justifique. La última pregunta, me quedan 30 segundos nada más. ¿Cuál ha sido el principal error del presidente Solís? La conducción política del primer año de gobierno. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Un gusto. ¿Ves? Yo siempre te digo, esto es estimulante. Cuénteme cuál es la canción que escogió para cerrar. Caifanes. Caifanes. ¿Cuál de Caifanes? Nubes. Nubes de Caifanes. Nubes de Caifanes. Muy bien, don Carlos. Yo creo que es bonita porque es una canción de ir al cielo pero tener los pies en la tierra. Entonces me gusta esto de soñar, pero estar muy claro por dónde hay que ir. Usted sueña con ser presidente, pero sabe que podría perder. ¿Yo qué sueño? Yo sueño con una Costa Rica desarrollada, honestamente. Sueño con un país que logra reducir la pobreza, logra reducir el desempleo, ser innovador, ser líder en la región latinoamericana, ser carbono neutro, hacer una transición a los vehículos eléctricos con igualdad de género. Eso es lo que yo sueño. Lo otro sería una ambición personal. Bueno, pero si no tuviera ambición, pues el presidente no inscribe la precandidatura. Bueno, porque creo que hay que construir ese país, es que me meto en esto. Y porque he visto primera mano que se pueden hacer cosas, es que me meto a esto, porque hay que asumir la responsabilidad de hacerlo. Esas cosas no se hacen solas. Hay que asumir la responsabilidad para hacerlo.